Bueno, dentro de todo el buffet que ofrece la nueva era, porque en realidad eso es un buffet. Cuando hablo con la gente en alguna charla, en alguna conferencia, yo ejemplifico mucho con cosas gráficas que fácilmente la gente pueda asociar. Y uno de esos ejemplos es de la comida. A todos nos gusta comer, todo lo hacemos todos los días. Lo hacemos 3 veces al día o cuando recomienden los nutriólogos o cuando se pueda, pero en la realidad es de que no todos nos alimentamos sanamente, cuando la realidad debería de ser de que además de comer todos los días, de hacerlo a sus horas adecuadas, que hagamos esa alimentación sana. Pero bueno, mucha gente empieza a asociar que por motivos de trabajo, de actividades, lo que sea, a veces come lo primero que encuentra, ya sea en su propia casa o en la calle, camino al trabajo o a donde vaya, y que son cosas que aunque les llenen, la mayoría de las veces no las nutren necesariamente. Y con la fe católica sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando les pregunto, ¿sabes qué es la nueva era? La gran mayoría me dicen que no. Y yo le respondo, bueno, has tenido contacto con ella, efectivamente, pero no lo asocias. Entonces es cuando comienzo a poner esa serie de ejemplos. Y parte del buffet que ofrece la nueva era son disciplinas que se han incorporado en ámbitos de la medicina, de la psicología, etcétera. Bueno, aquí en España me he encontrado algo impresionante con la práctica del yoga. Mencioné anteriormente que una persona se molestó conmigo recientemente en un grupo de oración cuando hablé de estas cosas. Me decía, yo soy una buena persona católica, vengo a la comunidad, etcétera, pero hago yoga y me siento muy bien, no lo quiero dejar y cosas así. Entonces ya cuando hay un apego de tipo emocional, espiritualmente, y dicen los sacerdotes que se dedican al tema de la oración de liberación y el exorcismo, ya hay una influencia maligna ahí, bastante seria, porque hay un apego. Entonces, si no crees en lo que dice la palabra de Dios, aunque te confieses católico, si no crees en la doctrina católica ni en la espiritualidad católica y piensas que la puedes aderezar con cualquier cosa y te causa molestia que alguien te diga que eso va en contra de tu fe, y te molestas, entonces tienes un apego. Ya estamos hablando, como dicen esos sacerdotes que acabo de mencionar, de ataduras espirituales. Entonces sí hay consecuencias espirituales. Desde, las más básicas, que es la acción, la acción ordinaria del demonio, que se manifiesta a través de las tentaciones que tenemos todo mundo, todos los días. No las tentaciones en sí mismas no son pecados, mientras no se cometan. Ya cuando se accede a ellas, entonces ya entra el pecado venial, el pecado mortal, etc. Y bueno, esas son las áreas, es la lucha de todos los días y que tendremos hasta el final de nuestros días, las tentaciones. Obviamente las personas que tienen una purificación, una santidad, una conversión, bueno, van a seguir siendo tentadas, pero pues de maneras más sofisticadas, porque bueno, el maligno es más inteligente. Y la acción extraordinaria del demonio se manifiesta de 4 maneras: la obsesión diabólica, la opresión, la infestación y por último la posesión diabólica. La obsesión se refiere a que el demonio ataca los pensamientos, los sentimientos y las emociones. El demonio no puede leer los pensamientos, y a través de muchas películas de Hollywood se hace creer que sí cuando se aborda el tema. No puede leer los pensamientos, ni siquiera el propio ángel de la guarda. Solamente Dios y la propia persona. Pero el demonio sí puede, como nos conoce, sabe nuestros pecados, nuestros vicios, nuestras malas inclinaciones, también conoce nuestros gustos, nuestros intereses, sabe, así como el diálogo que entabló con Eva, sabe cómo puede llegar para que en principio le escuchemos. Entonces, bueno, el demonio, pues, a través de prácticas nueva era, como el yoga, como el reiki, como las constelaciones familiares, como ciertas terapias psicológicas que no entran ni en el ámbito de lo filosófico, ni mucho menos en el ámbito de lo científico, cuando se habla de terapias psicológicas de contacto con seres espirituales, de cuando se induce a la persona a estados alterados de conciencia para ir a su infancia, pero que se prenden velas de determinadas colores o determinados aromas y se apagan las luces artificiales, se pone cierto tipo de música, entonces la persona entra como que en cierto tipo de trance.
Y bueno, ¿quiénes hacen esto? Pues los que se dedican a las constelaciones familiares, a veces también los que hacen la terapia Gestalt, mucho de la programación neurolingüística. No solamente es ayudarle a las personas a que cambien sus patrones negativos de comportamiento para tener buenos hábitos, sino que pues también a través de la persona guía, la programación neurolingüística utiliza mucho el método del anchoring o el anclaje. La persona que va guiando modula en frecuencias medias su voz para que la persona ponga más atención, gesticula de ciertos modos, hace ciertos gestos, pues para que la persona se enganche precisamente y pueda entrar en un ámbito de tranquilidad. Entonces, hay muchos ámbitos dentro de la psicología que sí son bastante cuestionables porque violan la ética profesional. Entonces, como se busca a través de la nueva era el bienestar de la persona, lo antiético viene que se utiliza cualquier tipo de cosa para ir al origen de los problemas de las personas, pero se viola el fuero interno de la persona. Entonces, no es una praxis adecuada. Y los verdaderos psicólogos, psiquiatras, los médicos, saben que no se puede mezclar la ciencia médica, la ciencia de la salud mental, con disciplinas orientales de ese tipo que alteran los estados de conciencia, que aunque traigan relajación, a veces a la persona se le induce a pensar que en la infancia tuvo un evento, pero cuando en realidad no ocurrió. Pero se fija en el inconsciente de la persona y ya lo toma como verdadero a nivel consciente. Entonces es una mala práctica porque se están atacando los síntomas equivocados. Y hay una lucha constante entre psicólogos, psiquiatras y médicos que son serios, que son éticos. Tan es así que muchos colegios de psicólogos, de psiquiatras, han alertado sobre prácticas pseudopsicológicas que van en contra de la verdadera terapia. Entonces hay que estar muy pendiente con eso. Yo le recomiendo a las personas que son católicas a qué psicólogo, médico o psiquiatra acudir. Dije, bueno, lo ideal sería que aparte de ser profesionales éticos, pues también fueran católicos, pero en la mayoría de los casos no se encuentra con eso. Y yo los remito a que busquen a personas que se muevan estrictamente dentro de la ética y no rebasen esos límites. ¿Por qué? Porque se pueden introducir cualquier tipo de cosas. Bueno, hay una clara intención de ayudar al paciente, pero los métodos no son adecuados. Y deben los profesionales de la salud estar muy conscientes de eso. Bueno, estaba hablando de las áreas de acción del maligno, estaba con la obsesión. Muchas personas viven deprimidas y por eso acuden a ciertos tipos de terapias, etcétera, para sentirse mejor y que el problema se vaya, pero de manera inmediata. Pero no hay un ir a fondo hacia las causas de ese problema, de ese patrón destructivo de comportamiento, que en la mayoría de los casos redundan en pecados que fueron cometidos a lo largo de la vida y que no se han reconocido ni mucho menos perdonado. Entonces es muy importante acompañar la terapia psicológica, la terapia psiquiátrica con un buen acompañamiento y discernimiento pastoral de parte de quienes tienen autoridad dentro de la iglesia, llámese sacerdotes, llámense religiosas, llámense laicos, que además de tener buena preparación también tengan buen discernimiento. ¿Para qué? Para evitarle a las personas que acuden buscando la ayuda de la iglesia todo ese tipo de cosas. Pero nos hemos dado cuenta también que en la realidad muchas de las obsesiones que las personas tienen no solamente se refieren a aspectos psicológicos ni emocionales, sino que tienen aspectos espirituales, de gente que fue con un chamán, de que fue con una bruja blanca. Yo le digo a la gente, los que hacen brujería de cualquier color, eso está reprobable por Dios. Pero que como nadie les atendía en apariencia su problema, pues por eso fueron ahí. Y se manifiesta la obsesión de que las personas tienen estados de constante depresión, de que no son felices, incluso muchas veces no pueden llevar relaciones interpersonales sanas. Curiosamente, me he topado con casos también de gente que acude a ciertas pseudoterapias y lo primero que les recomienda el pseudoterapeuta es de que se alejen de su familia porque ven a la familia como el foco de infección.
Entonces les hacen un daño terrible y por eso se forman muchas sectas. Por eso mucha gente entra en las sectas, no solamente de coerción, sino también hay psicosectas, también hay, bueno, ya sectas que entran en ambientes ocultistas. Está también la opresión, cuando el maligno, si una persona va con alguien que le lea las manos, el aura, lo que sea, puede experimentar presencias en su casa de alguien que no ve, escucha ruidos, se mueven objetos, se pierden cosas. Bueno, esa es la infestación. En el caso de la opresión, la persona siente opresiones en su cuerpo, a veces sufre golpes, arañazos, cosas de esas, que tienen que ver con prácticas espirituales prohibidas, o sea, ocultistas, de hechicería, de brujería. Y el último caso, pues, es la posesión diabólica, que es el menos frecuente, pero pues es cuando ya el maligno toma posesión del cuerpo de una persona para dañarle, y que en esa desesperación la persona, en lugar de acudir a buscar la ayuda de la iglesia, que con la autoridad dada por Jesucristo puede expulsar a los demonios, a veces acude con otro brujo, con otro chamán, y de tal manera que la situación de la persona muchas veces se agrava. Y bueno, todas estas cosas tienen solución, pero hay que hacerlo por los medios adecuados.